6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con más de Buenos Días América por la 93.3 y ya se encuentra con nosotros al abogado Stalin Zacoto, experto en seguridad. Abogado Zacoto, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Nos escucha? Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Sí, les escucho. Abogado, oiga, lo hemos invitado para conocer tal vez cuál va a ser la repercusión, ¿no? O qué es lo que implica uno de los decretos firmados por el presidente recientemente posesionado en los Estados Unidos, Donald Trump, de considerar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Por acá en el Ecuador dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia, que le habían copiado al presidente Daniel Noboa, quien en enero del 2024, mediante un decreto ejecutivo, él enumeró a los GDO como organizaciones terroristas en el marco de un conflicto armado interno. ¿La comparativa es válida o es totalmente lejana? ¿Y qué es lo que busca Estados Unidos y el presidente Trump con esa medida? Bienvenido, lo escuchamos. A ver, pongámoslo primero en contexto. Determinar a un grupo de manera específica como delincuentes o como terroristas, lo que marca es única y exclusivamente una política de acción y una posición de un gobierno, en este caso, como lo hizo el gobierno del presidente Noboa, como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador y como lo está haciendo en este momento el gobierno de los Estados Unidos. Pero pongamos las cosas en contexto, ¿no es cierto?, para la audiencia. Donald Trump firmó este lunes, 20 de enero del 2025, una orden con la que clasificó a los carteles mexicanos como grupos criminales. Dentro de ese grupo también entró el denominado Tren de Aragua, las pandillas salvadoreñas MS-13, y les pone como organizaciones terroristas. De manera definitiva, estas medidas radicales tienen como fin tratar de combatir el narcotráfico, y especialmente en relación con las organizaciones criminales que operan en América Latina y que operan desde México. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué lleva eso consigo de la mano? Lo que lleva es la mayor capacidad legal de operar en contra de estas organizaciones que tienen bienes, que tienen dinero en Estados Unidos. Y entonces, habiéndolos declarado de esta manera, se les facilita al Departamento del Tesoro para poder intervenir cuentas, para poder intervenir bienes, y de cierta manera se dice que, habiéndolos declarado grupos terroristas, podría en algún momento haber la intervención de carácter militar hacia un enemigo que está plenamente identificado, y lo que busca con esto es cambiar las fórmulas de vida, la vida fácil que tienen a través de los países donde ellos encuentran libertad para poder llevar adelante sus actividades y poder de cierta manera hasta descansar y abastecerse. Eso es lo que se está buscando en este momento. Desde luego, vuelvo y repito, no se trata de que se ha copiado un modelo de gestión. Se trata de una estrategia que está claramente establecida. Mira, anteriormente, cuando nosotros nos retrotraemos en la historia, anteriormente se trataba de identificar a los grupos que estaban en contra del gobierno de Estados Unidos como los gobiernos de izquierda, y entonces la lucha era contra los gobiernos de izquierda. Ahora el enemigo está identificado. El enemigo de la sociedad es la criminalidad, es el narcotráfico, que son dos conceptos, dos actividades que están minando lo básico de la sociedad, ¿sí?, que es a la familia. Y el gobierno de Trump lo que está dando es una muestra, y está dando el camino, y está posicionando y marcando el terreno en el sentido de cuál va a ser su posición en este punto específico. Ahora, abogado, según lo que recuenta el New York Times, medio de reconocimiento mundial, no es la primera vez que Donald Trump ha intentado, o más bien ahora ya firmó, ¿no?, una orden ejecutiva para que el Departamento de Estado coloque en una lista a los carteles mexicanos y a otras organizaciones vinculadas al narcotráfico
para ser catalogadas como terroristas. Según el New York Times, en su primer mandato, también se impuso o se buscó esa designación de los carteles como organizaciones terroristas, pero al final fue disuadido por autoridades mexicanas para cooperar con los Estados Unidos en el marco de la lucha contra las drogas. Sin embargo, eso, como que si uno revisa para atrás, no sucedió con el paso del tiempo. ¿Qué cree usted que debería hacer México? O, tomando como referencia sus palabras, ¿en qué momento podría darse esa posibilidad de una incursión militar estadounidense en México sobre pretexto de que está persiguiendo organizaciones terroristas o carteles de la droga en México? Mira, hay que ver cuáles son los aspectos positivos de este decreto. Mira, el primero, que yo ya lo nombré, que es el que tiene que ver con la mayor capacidad legal para poder hacer intervención. Pero lo segundo es la colaboración internacional. O sea, se está reforzando la cooperación entre países al reconocer la amenaza transnacional de los cárteles de la droga y a fomentar una respuesta positiva. La única manera que tienen los gobiernos amigos, entre comillas, es que tienen que dejar de lado. Mira, en el caso de México, hay una frase muy conocida del anterior presidente de México que decía, más abrazos, menos balazos. Eso ha quedado demostrado en la historia, que eso no dio resultado. Y como no ha dado resultado, ya ha pasado un tiempo perentorio, es el momento en el cual los gobiernos que hacen una lucha frontal contra ese tipo de actividad criminal tienen que, como quien dice, orillar a los otros gobiernos a decir, o bueno, o te nos unes en esta lucha o vamos a ir con algún tipo de sanción, porque esto es claro, no es que va a haber una invasión por parte de Estados Unidos hacia México, eso no va a suceder, pero sí pueden haber una serie de medidas de carácter políticas y económicas tendentes a asfixiar a estas organizaciones criminales. Lo que sí también podría haber es investigaciones al gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, que incluso también fue indagado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, porque esa frase que usted acaba de citar de abrazos y no balazos, ¿no? Algunas publicaciones de medios de prensa internacionales daban cuenta de una aparente vinculación de ese gobierno con carteles mexicanos en el ejercicio del poder, que lo que se había establecido allí era una especie de paz mafiosa. ¿Estados Unidos podría investigar más a fondo aquello? Sí, y no solamente Estados Unidos, sino que los nuevos gobiernos. En este sentido, mira, esto de las relaciones mafiosas de funcionarios que se desempeñan en el área pública con relaciones que pueden, digamos que infiltrar o pueden penetrar al gobierno, no es nuevo. Ha sucedido en todos los gobiernos y lo hemos podido ver en todos los gobiernos casi de Latinoamérica, ¿sí? Te podríamos dar casos en Colombia, casos aquí mismo en el Ecuador, casos que se dieron en el Perú. Y de lo que se dice que sucede en Venezuela. En este caso específico lo que se busca es crear el escenario ideal para que aquellas personas que andan en malos pasos, que se unen y se asocian con grupos que no deben hacerlo, ¿sí?, afectando el bien común para beneficiarse económicamente de alguna manera, tienen que saber que tarde que temprano el peso de la justicia y la mano de la ley los va a alcanzar. Y entonces esto va a crear un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque se va a dar un efecto disuasivo. Los grupos criminales podrían enfrentar en el futuro mayores costos al ser tratados como amenazas terroristas. Esto es lo importante. Se ha marcado la cancha y se ha establecido una política frontal de lucha contra el crimen y la delincuencia organizada. Pero esto va a servir para reducir la demanda, abogado Zacoto, porque siempre han dicho los expertos que mientras sigue existiendo una amplia demanda de la droga en potencias, ¿no?, o en países grandes, numerosos, lamentablemente la lucha contra las drogas es como que infructuosa o un fracaso, otros han mencionado.
¿Esto va a servir mira, para reducir la demanda de drogas? Vamos a ver, mira, ese es un discurso que han creado ciertos grupos como para decir, oye, no hagamos esto porque finalmente no estamos teniendo éxito. Eso no es así. O sea, cuando usted lucha contra la pobreza y en el Ecuador luchamos todos los días contra la pobreza, podríamos llegar al criterio, bajo ese discurso, de que no sigamos luchando contra la pobreza, sí, porque finalmente no hemos tenido buenos resultados. Podríamos llegar al resultado de que no luchemos contra la criminalidad y más bien asociémonos con ellos, porque finalmente no hemos tenido buenos resultados. Pero ese no es el camino. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. No nos equivocamos, no nos confundamos, no relativicemos. Nosotros tenemos que declararle una guerra sin cuartel a los grupos delincuenciales, a la criminalidad y sobre todo al narcotráfico, porque hay una cosa que no está en discusión. Si hay algo que destruye completamente a la familia en el mundo, son las drogas. Si hay algo que destruye completamente en el mundo a la familia y por lo tanto a la sociedad, es la criminalidad y la violencia. Y eso tenemos que combatirlo. Y para eso tenemos que hacer causa común todos. Y no nos asustemos de que puedan existir algún efecto colateral de posibles abusos legales. Y yo le pregunto, ¿y los abusos que se cometen contra las víctimas inocentes de esta violencia y de esta criminalidad, dónde las dejamos? Ahí nos acordamos nosotros del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Y nos parece llamativo que en esta orden ejecutiva el presidente Trump haya mencionado dos bandas, ¿no? La primera, el Tren de Aragua venezolano, y lo segundo, la Mara Salvatrucha de El Salvador. Es decir, se podría concluir que la Mara Salvatrucha ya no opera en El Salvador, sino que se fue a los Estados Unidos a operar, a seguir el negocio de las drogas. Pero por supuesto, y no hubiese caído para los ecuatorianos nada más que hubiesen metido a los GDO dentro de estos grupos terroristas para que también sean perseguidos desde un gobierno que tiene la capacidad, más que todo económica y técnica, para perseguirlo. No hubiese sido malo. Mire, perseguir a los violentos, perseguir a los criminales, perseguir a los narcotraficantes es lo correcto. Ese es el camino correcto si queremos salvar a nuestra sociedad. Y no se trata de que el gobierno estadounidense copió o no copió una buena práctica del Ecuador, porque si vamos a eso, podríamos decir también que el gobierno ecuatoriano copió la política y el modo de actuar del gobierno salvadoreño, que fue lo que se hizo evidente, o del gobierno filipino en algún momento. No, se trata de una estrategia establecida, porque a grandes males, grandes remedios, y en este momento que tenemos niveles de violencia en el Ecuador y en el mundo, en los estándares que estamos, necesitamos políticas fuertes, mano dura, sí, con control, respetando los derechos humanos, sí, pero mano dura. De esta manera vamos a tener éxito en esta lucha sin cuartel que hay que declararle a la criminalidad y a los grupos delincuenciales. Ya lo hemos invitado, abogado Zacoto, para hablar acerca del rol que tiene la función judicial, no, al menos en nuestro país, en el marco de esa lucha que usted dice debe ser sin cuartel en contra del narcotráfico, ¿no? En todos los escenarios. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estos minutos en Buenos Días, América. Gracias a usted por la invitación, Carlos. Le agradezco mucho. Que tenga un buen día. Ahí estaba con nosotros el abogado Stalin Zacoto, experto en seguridad, hablando acerca de una de las órdenes ejecutivas del